En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer de contar en el canal con un ministro de Dios, un sacerdote del Dios Altísimo, el Padre Alfredo Niño. Muy buenas tardes, Padre. Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo está usted? Pues yo estoy muy feliz, dichoso de poder contar con su testimonio aquí en el canal para la edificación, ¿verdad?, de nuestros hermanos, y feliz, ¿no? Feliz porque también hemos tenido dificultades, ¿no?, para poder dar este testimonio, diferentes motivos, ¿no? Pero por mi parte, por mi culpa, no por culpa del Padre, sino por culpa mía, ¿no? En tono, el mea culpa. Y Dios pues quiere, ¿no? Desea, ¿no? Pues que hoy, pues que sí pueda estar el Padre dando aquí un testimonio pues muy bonito, ¿no? Pues en primer lugar, Padre, me gustaría pues que nos contara un poquito pues quién es usted, ¿no, Padre? Y cómo también nació su vocación sacerdotal. Pues, José Manuel, voy a tratar de contar la historia, pero Ujú. corta, breve. Pues mi nombre completo es Alfredo Niño Ortega. Yo nací en Colombia, nací en aquí, no, aquí son departamentos, no son provincias ni son estados, son departamentos. Nací en un departamento que casi todo a lo largo colinda con la República de Venezuela. Eh, Hay una zona selvática que recibe el nombre de un río, el río Catatumbo. Esa zona, pues es una zona muy bonita, un bosque húmedo, prácticamente es una selva. Y allí en ese pueblito nací yo. Eh, Ahí pues fui formado por mi mamá y mi abuela. Mi papá estuvo ausente. Tenía yo tres hermanos más, dos mayores que yo, bastante mayores que yo, y mi hermana que es menor que yo. Me crié en el campo, en- pero mi mamá y mi abuela no tenían una casa, no tenían absolutamente nada, vivían en lugares que las dejaban estar ahí, prestando algún servicio o algún trabajo. Em, y pues después yo entré a la escuela, pero yo no entré pequeño porque yo ya tengo 57 años, entonces eso hace bastante rato, y en esos pueblos pues el desarrollo no era muy grande. También a uno lo enviaban a la escuela cuando ya se podía defender por su propia cuenta, porque no iba a ir una niñera ni alguien a llevarlo a la escuela y a volverlo a traer. Entonces tenían que esperar que uno pues ya pudiera solo defenderse y valerse por sí mismo. Nosotros no vivíamos en el pueblo y la escuela más cerca era la del pueblo, entonces pues todo eso implicaba que ya yo entré a los 10 años. Sin embargo, pues casi todos los compañeros eran mucho más grandes que yo, porque era lo normal que la gente fuera a la escuela cuando estaba ya grande. Eh, yo aprendí a leer con mi mamá, que no sabía leer. Ella me enseñó las primeras letras y todo eso, y un día yo leí una palabra, nunca se me ha olvidado, es la palabra avena, y yo de ahí se me abrió el mundo pues de la lectura. Desde ahí para adelante yo empecé a, a leer todo lo que se me ponía por delante. No era mucho lo que había por leer. Y cuando estaba yo haciendo segundo de primaria, eh, me encontré una Biblia. Había en el salón una Biblia. Y yo en cada ratico que tenía espacio para leer, yo leía y leía y leía la Biblia porque tenía la curiosidad. La gente decía que uno no podía leer la Biblia porque se volvía loco. Si uno leía la Biblia completa, se volvía loco. Y entonces pues yo, además, por ejemplo, todo esto del fin de los tiempos, del fin del mundo, la gente en, el, en las conversaciones populares, pues le meten mucho misterio al asunto. Y yo quería saber de primera mano qué era lo que decía, y busqué todo eso en la Biblia. Y recuerdo que un día que la profesora, que me quería mucho, me vio leyendo la Biblia de manera tan
tan interesada y dijo, este va a ser el sacerdote que me va a enterrar a mí, que va a ser la celebración de mis exequias. Bueno, así quedó la cosa. Yo seguí estudiando. Cuando empecé el bachillerato, pues ya estaba grande y entonces mi familia dijo que me necesitaba eh, para las labores de la casa y del campo y que ya no estudiara más. Así hasta que cumplí los 20 años, entonces me ofrecieron la posibilidad de ir a un campo, pero muchísimo más lejos de donde yo vivía. Había que caminar 4 horas, eh, muy lejos, para que yo fuera profesor allí, con muy poco estudio. Lógicamente, pues yo estudiaba, tenía siempre el primer puesto en la escuela, en el colegio saqué el primer puesto, me daban diplomas de honor, incluso me ofrecieron ayudarme a estudiar que porque yo era muy inteligente. Bueno, lo cierto fue que pues valió más lo que la familia pedía que me fuera a ayudar a trabajar. Me fui para allá, ya estuve 3 años dando clases en esa vereda y liderando un poquito todas las gestiones de la vereda porque pues del lugar con la gente, porque no sé, Dios me dio un poquito ese carisma de liderar a la gente, de poder hablar con ellos, de reunirlos, todo eso. Y allá hacían visita pastoral el sacerdote párroco y las monjitas, las hermanas de la presentación, y allá pues nos conocimos. Yo frecuentaba también la casa de las hermanas y hablábamos mucho de todo esto, y ellas me propusieron enviar una carta pidiendo a la comunidad de los claretianos que me recibiera. Entonces yo dije que sí, hice la carta, la envié y la hermana vivía en una zona donde hay varias comunidades, hay colegios de franciscanos, están los claretianos, están los redentoristas, están los dominicos, están las monjas de varias comunidades. Yo creo que a la hermanita le quedó más cerquita la de los redentoristas y allá llevó la carta. Al poquito tiempo me llegó la carta diciéndome que me aceptaban. Y yo tomé la decisión de irme. Para ese momento mi mamá estaba bastante enferma, pero pues ellos me dijeron, pues vaya. Y me fui a los redentoristas, hacía de sacristán y pues un poco las labores de ahí de la casa y de la parroquia. Eh, si tocaba leer en la misa, pues leía en la misa y empecé la vida seminarística, digamos, pero pues terminando lo que era el bachillerato que llamamos aquí en Colombia, es decir, la educación secundaria, pero antes de entrar a la universidad. En la noche estudiaba y en el día trabajaba y así terminó mi etapa de bachillerato y me aceptaron para seguir el seminario mayor. Ahí estudié 3 años de filosofía. Nosotros tenemos el noviciado. Terminé el noviciado, hice la profesión religiosa, mm, estudié 4 años de teología y me ordené sacerdote. Esa fue como la historia así rápida del asunto. ¿Qué recuerdos, padre, tiene más vivos y que conserva de esos primeros años de ministerio? Pues siempre tuve la fama de que era muy inteligente para la parte académica, mis notas siempre fueron muy buenas, ¿no? Entonces, pero a la par con eso también tenía una salud, sobre todo la parte estomacal, muy frágil. Nosotros los redentoristas íbamos a misiones, pero en misiones nosotros vamos a visitar las casas, vamos por los campos, por las ciudades, por los barrios, y pues tenemos que comer lo que la gente nos ofrece. En muchas ocasiones, pues la gente le ofrece a uno lo mejor que tiene. Sin embargo, pues era muy dado que yo me enfermara, ¿sí? Entonces, pues atendiendo a esto, la comunidad no me envió a misiones, sino que de una vez me mandó al seminario a ayudar a la formación de los jóvenes. Entonces, yo salí del seminario, me ordenaron, estuve una semana eh, celebrando mi sacerdocio, mi ordenación,
y a la semana ya estaba otra vez en el seminario, de tal manera que yo pasé allí en el seminario 4 años más, o sea que estuve 15 años en el seminario por si faltara algo. Entonces, estuve ahí y pues, bueno, había también como cierta idea de que los que eran formadores y estudiaban, pues tenían como cierta, como eran padres como más importantes, digamos, ¿no? Y el hecho de que a mí me mandaran de una vez a eso, pues me hacía sentir bastante orgulloso. Eran bastantes seminaristas en ese momento, el trabajo era bastante. Eh, Tuve muy buena relación con los jóvenes y me dediqué a eso, como a los primeros años fue a darles clases, a formarlos, a hablar con ellos, de hacer de director espiritual, muchas veces quedarme encargado del seminario cuando el rector se iba. Y fue una vida muy bonita, muy agradable, aunque también en ese momento surgió un problema que lo he tenido prácticamente toda la vida, y es que empezó a aparecerme un insomnio, una dificultad para dormir, porque yo por tanto trabajo que tenía, pues le fui quitando horas al sueño, horas al sueño, horas al sueño, ¿no? De eso hablaremos un poquito más adelante. Y pues, digamos, yo no fui nombrado párroco ni nada, sino en el seminario. Entonces, mi labor era sobre todo con los seminaristas, orientarlos, celebrar. Los seminarios nuestros tenían labores pastorales los sábados y el domingo uno iba a los barrios, a las comunidades, a, a, a celebrar la misa con ellos, a hacer alguna actividad pastoral, pero el grueso de mi trabajo era al interior de la formación de los seminaristas. Pues para eso, pues yo seguí estudiando, ¿no? Me gustaba mucho el estudio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, quería estudiar eso y entonces me conseguía cuanto libro encontraba sobre la Biblia, empezaba a leerlo, a leerlo, a leerlo, como a prepararme en ese aspecto. Y así transcurrieron los primeros 4 años de mi ministerio en la formación, ¿no? Siguiendo, Fantástico. pues, siguiendo eso, pues a los 4 años me dijo el provincial, que es el jefe de los religiosos, que, que le había llegado una propaganda, un folleto de propaganda Ujú. del Instituto de Pastoral de América Latina. En América hay una reunión de obispos, ¿no es cierto?, que se llama la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y ellos tienen un sitio de estudios que se llama el ITEPAL, Instituto de Teología y Pastoral, donde van muchos sacerdotes, no a hacer una carrera como tal, pero sí eh, eh, diplomados, de estudios, especializaciones en algún tema, y le había llegado y era sobre derecho canónico. Entonces me dijo, mire, acá está esto. Yo le dije, ¿yo lo puedo hacer? Entonces me dijo, pues si le queda tiempo. Entonces yo llegué a la casa, hablé con el superior de la casa, le dije y me dijo, pues usted mire a ver. Era ya el tercer año de mi, de mi ministerio. Yo me inscribí y empezaba el siguiente año, o sea, el cuarto año de mi ministerio. Era un estudio de 2 meses, pero era muy intenso porque era todo el día. Entonces era por semanas, ¿no? Eh, Voy a hacerle propaganda al derecho canónico. El código tiene 7 libros, ¿ya? Entonces un libro por semana. Pero el matrimonio, la tema matrimonial en el derecho canónico le dedicaban una semana aparte, o sea, eran 8 semanas, y el horario es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estaba uno allí recibiendo clases sobre ese tema. Terminé el diplomado y un día me dijo el provincial, ¿usted siempre hizo el estudio? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y para qué? ¿Y eso para qué sirve ese curso? Yo le dije, sirve para ser canciller en una diócesis, para, para ayudar, por ejemplo, en algún ministerio del tribunal, como defensor del vínculo, todas estas cosas, o para que a uno le guste, le dije. Entonces me dijo, ¿y a usted le gustó? Yo le dije, sí, sí me gustó.
Entonces, entonces me preguntó, ¿dónde puede estudiar usted? Yo le dije, yo puedo estudiar aquí en Bogotá. La Universidad Javeriana tiene facultad de Derecho Canónico. En Roma, en España o en Buenos Aires la acaban de abrir. Entonces me dijo, no, eso es mejor que estudie aquí en Bogotá. Entonces, yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dijo, mande una carta diciendo que usted quiere estudiar. La envié e inmediatamente me dieron vía libre para que el siguiente año empezara a estudiar. Yo me había hecho amigo del decano, eh, pues de los sacerdotes que estábamos haciendo el curso, yo era el único colombiano y además era joven, entonces pues él quería que yo fuera a estudiar a la facultad. Apenas lo llamé y le dije, me dijo, aquí lo espero. Y así estudié pues los 3 años, me gradué. La Universidad Javeriana da un título de magíster en Derecho Canónico y lo obtuve con summa cum laude, que es la máxima calificación. Pues me gradué en marzo del 2009. Pues faltó el profesor de Derecho Canónico en una universidad pequeña que tienen los redentoristas en Bogotá y me dijeron, venga de las clases de Derecho Canónico. Llevaba ahí como 6 meses dando clases y me llamaron del Tribunal Eclesiástico de Bogotá para que ayudara. Y el presidente del tribunal en ese momento, que era un padre de ahí de la diócesis de Bogotá, me dijo, pues yo normalmente los empiezo nombrando defensores del vínculo, pero a ti te voy a nombrar juez de una vez. Y me nombró juez y ahí estuve, no sé, 10 años en ese tribunal. Después, pues, y a la par, pues era profesor de la universidad, estaba ayudando en una parroquia. El provincial de los redentoristas me dijo, yo quiero que usted organice una oficina para resolver todos los problemas canónicos que hay en esta provincia y que nadie ha podido arreglar. Efectivamente la organicé y empecé a sacar procesos de derecho canónico. ¿Qué procesos? Pues uno es cuando los religiosos se quieren pasar a ser diocesanos. Ese era uno. Otro, cuando el sacerdote quiere dejar ya el ministerio. Y también casos de tema penal cuando acusan a un sacerdote de abuso de menores o algún otro delito grave. En eso aparece pues que yo pues me hice como unas entrevistas también por una revista en Colombia y empecé a hacerme como muy conocido. Y empezaron muchos sacerdotes, no solamente de mi comunidad, sino de otros dioses, a pedirme que los ayudara, que los representara como abogado. Y bueno, ahí aprendí un poconón de cosas, decimos aquí en Colombia, un poconón de cosas, un montón de cosas. Aprendí y fueron, no sé, 12 años, 13 años muy intensos en todo este ejercicio del derecho canónico, porque también asesoraba los procesos de nulidad matrimonial. Así fue como mi ministerio, todo dedicado a esta parte académica, porque yo nunca fui párroco, ¿ya? Me nombraban vicario parroquial, pero pues yo de la parroquia yo nunca supe mayor cosa. Yo siempre estuve en toda la parte académica, dando clases, estudiando en los tribunales. Después del Papa Francisco, se abrieron tribunales en varias ciudades y en varias de esas ciudades me pidieron el favor de ser juez o defensor del vínculo, asesoraba a algunos obispos, empecé a asesorar también a unas comunidades religiosas grandes. Entonces el trabajo fue, pero muchísimo, muy bonito, pero pues si ustedes me están viendo, yo no soy tan corpulento, así que al final tanto trabajo eh, terminó por cobrarme. El insomnio que le contaba, pues se fue haciendo más agudo, más agudo, más agudo. ¿Y a qué se debía, padre, ese insomnio que padecía? Pues José Manuel, yo me hice los estudios
Ujú. Mm, y, y la conclusión de los médicos, que me hicieron varios, pues a uno lo tiene que ir a dormir a la clínica, le ponen una cantidad de aparatos, una vez va de día, otra vez va de noche, eh, y pues la conclusión era que era conductual, ¿no? Entonces, digamos, médicamente la cosa es como se llama una hipervigilancia, o sea, como estar mucho tiempo despierto, tener una mente demasiado activa. Mm, Yo tenía que leer muchísimo porque, por ejemplo, los expedientes del matrimonio me daban en el tribunal 4 en un lado, 4 en el otro y 4 en el otro para la semana. Yo me tenía que leer todo eso, sacar un concepto, irlo a presentar, preparar las clases. No solamente daba derecho canónico, sino que también me pidieron que orientara liturgia, que orientara algunos seminarios de filosofía. Bueno, una cosa los expedientes que yo estudiaba para defender a un padre, pues uno tiene que estar muy atento a qué argumento. Entonces, digamos, pues todo el tiempo como que uno está usando la mente para ver yo por dónde me meto, por dónde voy a hacer la defensa, cuál es, dónde descubro la forma de encontrarle forma a esto. Entonces la mente como que se vuelve demasiado activa y eso, eh, pues a la final terminó que yo ya no dormía ni, ni siquiera, pues como una hora dormía nada más. Pero desde la parte espiritual, que es el tema que nos ocupa, pues al parecer también hubo ahí un poco de fuerzas oscuras mm, que, que me afectaron en esa parte. Alguna vez me hicieron, lo voy a decir de una vez, Ujú. alguna vez me hicieron oración eh, y el espíritu dijo que me habían hecho un trabajo de destrucción porque yo había evitado que dañaran o que destruyeran a unas personas que el demonio a través de todas estas artes maléficas quería destruir y que yo no había dejado. Y que por eso entonces me habían hecho toda esta persecución. La verdad, pues es que yo sí sentía una cantidad de cosas, de sensaciones muy, muy extrañas. ¿Por qué yo empecé? Porque yo voy al médico y me decían, no, pero incluso a esta edad que tengo, yo voy al médico y me dicen, no, usted está perfecto, o sea, no, a mí nunca me han hecho una operación, nunca he tenido una enfermedad así, entonces estoy en excelentes condiciones mecánicas, pero eh, yo en ese momento pues fui al médico y me dijeron, pero pues yo no le encuentro nada. Eh, entonces me surgió como la idea de que yo debía ir a hablar con un padre exorcista, pero hay la dificultad, por ejemplo, para encontrar Así uno es. que me convenciera, que me diera como seguridad, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Me presentaron uno que era también, que es un hombre académico, que es especialista en Sagrada Escritura, pero que él hace oraciones de liberación. En este momento creo que es el exorcista de una de las diócesis de ahí cercanas a Bogotá. Entonces, yo fui, me gustó porque me atendió en la universidad y en medio de su escritorio de, de académico. Entonces yo le, le dije, padre, yo quiero hacerle 3 preguntas. ¿Ya? La primera es si a mí que soy sacerdote y que se supone que celebro la misa y otros sacramentos y todo eso, me pueden hacer brujería. Y él me dijo, claro que sí, padre, con un poquito más de dificultad, pero se la hace, ¿no? Y él me dijo, pues cuando uno se dedica a esto, con más razón, dijo, a mí me atacan bastante, me explicó ahí algunas cosas. La segunda pregunta que le hice es, ¿usted cree que yo tengo brujería?
Pues yo le conté un poco las señales y me dijo, pues ahorita en la oración miramos, pero yo creo que sí. Y la tercera es, bueno, mis oraciones sirven para ayudar a la gente porque yo en la confesión o incluso, por ejemplo, en los casos de que me consultaban de la nulidad matrimonial, algunos me decían, no, es que yo me separé porque esto, la señora era muy bruja o me hicieron brujería y todo eso. Entonces yo le decía, vea, yo ese tema no lo conozco, no lo domino. Entonces hagamos una cosa, usted busque un director espiritual que le ayude en el tema espiritual y yo le ayudo solamente en la parte jurídica porque yo en eso, pues como no sé, mejor no me meto con esos temas. Entonces yo le pregunté al padre, ¿las oraciones mías sirven? Y me dijo, claro, padre, que sí sirven, pero usted tiene que aprender y tiene que prepararse para que pueda hacerlo. Entonces me hizo la oración eh, y me dio unos textos con las oraciones de exorcismo, de los sacramentales, y me dijo dónde podía conseguir algunas oraciones de liberación. Eh, y pues, ¿por qué yo empecé a creer en esto? Porque no te lo he dicho claramente, pero yo en estas cosas no creía absolutamente nada. Yo fui un hombre académico, un hombre de la ciencia, y pues usted sabe que en la iglesia hay bastante resistencia en los últimos años a creer en esto. Ahorita un poquito menos, pero antes, en el momento cuando yo me formé, pues ninguna de estas cosas era posible. Entonces, pues no, yo no creía tampoco nada de eso. Cuando una persona me decía en la confesión, pues yo le decía, no, eso no es cierto, tal vez es una autosugestión de parte suya. Eh, en Bogotá había un jesuita, ya falleció porque el padre estaba bastante mayor y el obispo lo había nombrado exorcista de Bogotá. Y era un jesuita y él decía que las posesiones eran completamente imposibles. Y un día el decano de Derecho Canónico lo llevó allá y él nos expuso todos los argumentos para decir no es posible una posesión, ¿sí? Y, y yo he atendido casos durante 12 años, todos los días atiendo casos y ninguno de esos es posesión. Entonces, pues claro que, perdón, reafirmó lo que yo pensaba que pues que eso era imposible. Alguna vez a un sacerdote muy espiritual de mi comunidad yo le pregunté, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en la parroquia me llamaban y me decían, mire que hay una señora con estas manifestaciones, ¿por qué usted no va y le hace oración? Y a mí pues me daba miedo, ¿sí? Y más me daba miedo ir a enfrentarme a algo de lo que yo no me sentía preparado. Claro que sí me daba susto. Entonces le pregunté a él y me dijo, yo creo que la posesión no es posible, porque alguna vez a mí me llevaron una jovencita que había hecho una consagración directa al demonio y yo descubrí que ella sí tenía un poco de cosas, pero que no había ninguna influencia maligna allí. Entonces, pues más me convencía yo en que todas estas cosas no eran posibles. Entonces, ¿qué pasa, José Manuel? Cuando el padre me hizo oración, como a los 3 días yo sentí un cambio, pero muy significativo, ¿no? Incluso en la parte económica, porque pues yo no es que tuviera mucho dinero, pero pues el provincial o las otras personas a las que yo les ayudaba, pues me decían, tiene que ir a tal ciudad a entrevistar a este padre, tiene que ir a buscar tal documento, y esos viajes pues a mí me gustaban, ¿no? Porque era cambiar un poco la rutina y pues yo me sentía importante. Yo llegaba con la orden del provincial, a mí necesito que me entreguen tal documento y así era. Entonces, pues eso lo hace sentir a uno, ¿para qué vamos a decir que no? Entonces, todo eso, pero todo eso había desaparecido de un momento a otro, absolutamente nada. Y cuando el padre me hace oración, hasta eso mejoró. Entonces, pues yo dije, esto realmente, al parecer, sí tiene razón. No sé hasta aquí. Padre, le hicieron un hechizo de destrucción, pero ¿destrucción en qué sentido? ¿En su carrera?
de salud. Al parecer querían destruir mi ministerio, Ajá. al parecer también querían destruir mi salud. Ujú. eh, y pues voy a decirlo un poquito grave, pero querían como sacarme de donde estaba. O sea, que yo ya no estuviera más en ese puesto, porque pues yo era el jurídico, era el abogado que conocía muy bien el tema y que pues usted sabe, uno empieza a pisar ciertos callos que se empieza a volver incómodo, entonces me querían sacar de ahí. Eh, Además porque, pues, voy a decirlo, yo llevé varios casos bastante delicados. No es el tema, pero esa fue la respuesta que me dieron allá. Y yo creí también porque, bueno, yo en ese momento yo ya estaba participando en algunos congresos, estaba empezando ya pues a hacer las oraciones, estaba investigando sobre el tema, eh, y pues yo creí porque ahí me dijeron cosas que yo nunca había contado y que ni siquiera yo había considerado que podían ser manifestaciones de alguna cosa mala, de algún hechizo. Padre, ¿hubo algún tipo de manifestación, digámoslo así, exterior en el ambiente? Pues, ¿cómo podemos decir? ¿Algún mal olor? ¿Alguna sensación de que lo están vigilando? ¿Algún movimiento de algún objeto? ¿Alguna cosa? Pues mira, con respecto a lo mío, Ujú. em, hubo varias cosas. Una, por ejemplo, eso del sueño, pero además, digamos, lo digo porque a muchas personas de pronto les puede pasar y les puede ayudar, ¿no? Em, una, por ejemplo, sueños feos, que llamamos, ¿no? Pesadillas, sueños donde tú... eh, una cosa muy sencilla, por ejemplo, yo trabajaba haciendo decretos, ¿sí? Y entonces soñaba que cuando tenía el decreto listo, la hoja se me mojaba. Ya, y pues un desastre, se me acababa la hoja. O no lograba, por ejemplo, imprimirla. O no, alguna cosa que se enredaba. Cosas que me persiguen a mí, sobre todo en mi caso, me persiguen mucho toros bravos. Nunca me alcanzan, pero paso toda la noche huyéndole a toros bravos y a veces no solamente a uno, sino a muchos. Eso era una parte, ¿no? Como en los sueños, pero eran sueños feos, sueños desagradables, sueños que tú te despiertas al otro día y pues sientes que no has descansado nada. Te despiertas muy cansado, somnoliento, eso es una parte. Otra, un olor como a una persona con sudada, ¿no? De las personas que no se echan desodorante, huelen un olor muy fuerte. Ese olor lo encontraba yo en un baño, pero el baño era muy limpio. Yo llegué al punto de oler los traperos, pero ¿por qué? Eh, pero nada, nada, todo olía normal, y ese olor lo encontraba ahí. Después empecé a encontrarlo, pero haga de cuenta es alguien como que pasa, ¿no? Como que alguien pasa y te da el olor. Eh, Incluso yo le ayudaba a un obispo por allá en una zona muy lejana, en medio de la selva, y él me dejaba su oficina para que yo trabajara allí. Y eh, un día sentía ya el olor. Y entonces ya, pues me preocupé mucho porque yo dije, esto ya está muy extraño. Eh, y entonces volví a llamar al padre y le dije, necesito que me vuelva a hacer oración porque yo estoy sintiendo esto. Y me dijo que efectivamente sí me habían hecho otra vez. Eh,
El padre es muy parco, es muy reservado, no da tanta información, pero pues sí me dijo, le volvieron a hacer esto y usted tiene que protegerse. Que yo haya visto mover cosas, no. Y así como ver cosas, no, que se movieran o algo así, no. Eh, las he sentido, pero después, ¿no? Ya en las Ajá. oraciones. Pero en el caso mío solamente eran eso, como los olores y como los sueños. Y sí, pues el insomnio, entonces tampoco te dan ganas de comer, entonces tampoco tienes como alegría, estás todo el tiempo como muy bajo de nota, como muy bajo de energía, como cansado, eh, y ese tipo de situaciones así fue las que sentí, pues O en sea, mi caso. o sea, existía un caso, como se suele denominar en la demonología, una vejación. Creo que sí, creo que era una vejación, mm, porque sobre todo es como eso, me atormentaba mucho en los sueños, ¿no? Vejación, quizás un poco de obsesión, ¿no? Que es cuando el demonio se mete un poquito en nuestros sentidos, ¿no? Pues nos sentimos tristes, agobiados, ¿no? Sin un motivo, pues que efectivamente sea real, ¿no? Sino que nos ataca, ¿no? A nuestra psiquis, ¿no? Digámoslo así. Sobre todo Eh, lo que llaman los psicólogos y los psiquiatras pensamientos recurrentes, ¿no? Un pensamiento sí, que te da sí, vueltas, sí, vueltas, vueltas y que no puedes como sacar. totalmente, Eso es un tormento, sí. totalmente. Y este padre, este sacerdote exorcista, pues reinició ese tipo de oraciones de liberación, le dio algunas pautas a seguir para intentar pues quitar esa vejación. La verdad, no me dio muchas pautas, me dio las oraciones, me dijo que exorcizara los sacramentales, Ajá. que me ungiera, mm, y que yo mismo podía hacerlas. Entonces yo busqué, entre esas encontré la que se llama el escudo o la lorica de San Patricio, y esa me ayudaba bastante. Sin embargo, pues yo creo que la vejación continúa, en mi Sí, caso, ¿no? Sí, ahora digo yo, es como una especie de resaca, de efecto secundario de cuando hago las oraciones. Yo lo digo permanentemente que yo no soy exorcista, ¿no? Porque yo no he realizado ningún exorcismo. Yo no he encontrado una persona que yo diga que está poseída, porque en esto pienso yo que también hay que hacer un poco de claridad. La parte del exorcismo es como lo más espectacular, como lo que más produce mm, admiración de parte de la gente, un poco de morbo, y lo hemos popularizado. Entonces la gente dice, no, usted hay que hacer un exorcismo, pero las posesiones diabólicas, al menos según mi humilde opinión y lo que he escuchado, pues son muy poquitas, ¿ya? Son muy pocas, pero no es eso lo único que el demonio puede hacer contra nosotros. Hay otras tres cosas que sí son muy frecuentes y que también son muy tormentosas. Yo personalmente reúno todas, son cuatro, ¿no? La obsesión, la vejación, la infestación y por último la posesión. Yo todo eso lo resumo, eh, que muchos llaman la actividad extraordinaria del demonio, yo lo resumo con la palabra tormento, porque efectivamente el demonio lo que busca con esas cuatro acciones es atormentar a la persona, hacerla sufrir, maltratarla, hacerle pasar muy muy mal rato, muy mala vida. Eh,
porque está la actividad ordinaria del demonio, que es la tentación. Pero la actividad extraordinaria, pues son eso, la vejación, la obsesión, la infestación y la posesión. Tormentos todos en Yo, diferentes niveles. yo siempre digo, padre, alguna gente no lo entienden el verdadero significado, pero yo sí lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? Yo a veces digo que el diablo es el mejor catequista. Porque Ajá. si una persona es de poca oración, es de poco rosario, es de poco o nada de sacramentos, de misa, cuando tú te enfrentas a un problema así, de esa manera, o una persona que no crea en el demonio, ¿verdad? O en la brujería o en lo que sea, ¿no? Pues esa persona cuando vea directamente a los ojos al diablo y que se tiene que enfrentar a él, pues va a recurrir a todo eso, a la oración, al rosario, a los sacramentos, asiste a misa. Entonces el diablo en contra de su voluntad, porque él quiere justo lo contrario, pues nos acerca más a Dios, ¿no? El padre Amort, por ejemplo, decía que el diablo es la mona de Dios, porque todo lo imita, pero de manera grotesca, ¿no? Pues Ajá. si por ejemplo, en un don que tiene algunos santos, por ejemplo, la osmogenesia, que es el perfume sobrenatural, ¿no? Cuando aparece la Virgen, algún santo deja un olor a rosas, a Los flores, ¿no? Que tú, ángeles, sí, a los mí me ángeles, huelen los ángeles, pues, pues yo los percibo por... bendito sea Dios, porque ahí está también su ángel custodio y también a mi amigo San Miguel, que nos está mirando desde aquí detrás, pues al quien imploro su intercesión por el Padre. Y ese don sobrenatural, ¿no? La osmogenesia, el perfume sobrenatural, pues en el caso contrario, en el demonio, pues es un olor fétido, ¿no? O es un olor así malo, ¿no? En sudoración humana, ¿no? fastidioso, Es muy fastidioso. Exacto. molesto. Y es curioso, ¿no? Pues que el demonio, pues, tiene las mismas, las mismas maneras de manifestarse, algunas, ¿no? De Dios, pero él lo hace de una manera grotesca, ¿no? De una manera fea, ¿no? Eh, Ajá. padre, si le han hecho algún tipo de hechizo, de magia o cualquier cosa de esta, normalmente, ¿no? Pues el sacerdote exorcista, pues tiene que darle un poquito a la cabeza, ¿no? A pensar, a ver, Ajá. incluso porque si existe un maleficio, ese maleficio existe porque se ha hecho un trabajo, ¿no? Y quizás tenemos que saber cómo, cuándo y dónde está ese trabajo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que, vale, no quiero decir ningún ejemplo para no hacer aquí un tutorial de brujería, ¿no? Pero infestan algún tipo de objeto que le hacen cualquier cosa, ¿no? Lo pueden enterrar o lo pueden hacer o en cualquier cosa sucia, ¿no? Pues meten ese objeto, pues ese sacerdote ha tenido la intuición, porque a veces pues el sacerdote lo puede tener, ¿no? De cómo se ha realizado ese trabajo y cómo destruirlo para que ese caso de brujería pues se pueda romper. Sí, claro. ¿Tú preguntas en mi caso Eh, o en general? hablo en general, pero hoy justamente en particular en su caso, padre. Pues, digamos, en la oración, a veces la persona, la misma persona, yo a veces le he hecho alguna oración a una persona y la Ujú, persona ve, ella ve lo que le han hecho. En estos días, hace poquito, ujú, a un joven que trabajaba en una funeraria, yo le había hecho oración a él porque pues me manifestó que estaba bastante mal. Mejoró bastante, pero entonces él me llevó a la familia. Pues cuando yo le hice la oración de liberación, pues yo le impongo, más que la mano, le impongo la estola con la mano.
Y él me decía, cuando usted empezó a orar, me empezó un olor fuerte a formol, pero un olor fuertísimo a formol. Pues él mismo siente ya lo que le están haciendo. Pues eso es un trabajo hecho con un muerto, porque a quienes les aplican formol, pues a los difuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, y osmogenesis se llama lo de los olores. Osmogenesia, sí. Osmogenesia. Entonces, esos olores, pues pueden ser los que son eh, agradables, que son, por ejemplo, de la Virgen. Yo a la Virgen la he sentido pocas veces, pero a los ángeles un poco más, ¿ya? Eh, pero también los espíritus o los trabajos huelen a, con lo que le están haciendo el hechizo a la persona. Mm, y yo los puedo percibir y, y la persona muchas veces lo percibe. Entonces, lo que quería decirte era que, por ejemplo, el olor a flores, ¿sí? Pero hay personas que no le da olor a flores agradables, sino a olores a flores de difuntos. ¿Sí? Es como muy sutil la diferencia, pero uno la capta clara, que si son las flores de difuntos, pues no es un olor bueno, la verdad, ¿sí? Porque evoca, pues, la muerte, todas estas cosas. El dolor, el sufrimiento. Escuchaba Así yo es. alguna bruja que decía que por qué usaban la tierra de los cementerios o de los panteones. Ella decía porque allí en los cementerios pues hay mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento, la misma muerte. Entonces es tierra de muy baja energía y por eso sirve para hacer estos trabajos. Eh, ¿Y sabe usted, padre, exactamente la familia que le pudo haber hecho ese trabajo o no? A mí Sí, no, no sabe, ¿no? Exactamente. no, yo pienso que mi tema tiene que ver con, o sea, viene de varios lugares, porque Ajá, eso hay, cuando una persona está muy grave, digamos, en el aspecto espiritual, uno tiene que pensar que lo que le han hecho no es una sola cosa, puede haber, pues cuando se junta una cosa con la otra, pues ya se vuelve mucho más fuerte el ataque, ¿no? Más fuerte la manifestación. eh, Pero claro que también pueden haber trabajos muy fuertes, ¿sí? Que le hacen a la persona buscando pues resultados también muy devastadores. Pero yo personalmente creo que en mi caso no viene de una sola fuente, debo tener varias. No, no totalmente. quisiera decir exactamente aquí de quiénes sospecho. Claro, Pero todos lógicamente son sí. sospechas porque realmente no he tenido una revelación clara de dónde venga la, la situación. Pero pues nosotros los abogados, eh, por el tipo de trabajo que realizamos, yo realicé trabajos de orden penal en la iglesia, entonces pues son temas bastante gruesos, Sí. bastante difíciles, eh, y eso ha hecho que tal vez por parte de eso vengan, vengan cosas. Así, yo creo, padre, pues que su labor está pues también un tanto expuesta, ¿no? Estar una persona pues con esa responsabilidad, pues uno también se va a ganar amigos y también enemigos, ¿no? Porque uno es la cara visible de la iglesia en ese aspecto, ¿no? Y Ajá, tiene que solucionar un montón de problemas, ¿no? Que se pueden dar dentro ajá. de, ya sea dentro de un matrimonio o lo que fuera, y la gente pues a veces pues recurre, ¿no? Recurre pues a las fuerzas demoníacas, ¿no? A la magia
magia negra, no hay magia rosa, no hay magia blanca, eso no existe, la magia es negra, es oscura, es fea, es mala, ¿no? Porque hay gente que dice, padre, no, es que yo voy a un brujo, pero ese brujo es muy bueno, ese brujo es de magia blanca, tiene allí la Virgencita de Guadalupe. Y es súper simpático ese brujito, ¿no? Y la gente pues le quita hierro al asunto porque aparece una Biblia en su mesa o hay una imagen de San José o de San Antonio allí al lado del brujo. ¿Qué le diría, padre, a las personas que pueden estar pues en un momento parecido al suyo? Pues tanto digamos, la actividad ordinaria del demonio, que es la tentación, ¿sí? Me gusta mucho allá en el huerto de los olivos, cuando el Señor encuentra a los apóstoles dormidos, les dicen, velen y oren para no caer en tentación, ¿no? El sueño no necesariamente es el sueño físico, sino estar uno distraído, pensando que todo va fluyendo sin mayor dificultad. Y pues, aunque la vida es muy bonita, y me gusta también un texto del libro de la sabiduría, donde dice que Dios no hizo al ser humano para la muerte, ni para que sufriera. Todos los seres los hizo Dios para que vivan, ¿cierto? Para que fluyan, pero hay que entender que siempre se van a presentar obstáculos, porque tenemos enemigos. Ese enemigo primordial, que es el demonio, pero también pueden ser personas. Una cosa es que yo digo, bueno, la actividad normal, ordinaria, que es la tentación que la realiza el demonio, la hacen por su propia cuenta porque ese es su trabajo. La otra, la extraordinaria, de la que hablábamos, la vejación, la obsesión, la infestación y la posesión, la hace el demonio enviado por alguien. Y ese alguien, pues, es una persona, un enemigo, que o lo hace él mismo o paga para que le hagan a uno eso. Y las manifestaciones del tormento del demonio, pues son las que lo hacen a uno sufrir, pero son enviadas por un brujo, por un mago, por un hechicero, por alguien que invoca al demonio y para que a uno lo moleste. Entonces, la brujería, como usted ya bien lo dijo, José Manuel, no vamos a hacer un tutorial de cómo hacer brujería, pero hay que explicar un poco, ¿sí? La brujería necesita, bueno, si me permite, si hiciera un poquito más de explicación. La iglesia, por ejemplo, en la parte de los sacramentos, ha usado una categoría filosófica, que es la categoría de la materia y la forma. Y eso lo usa para todos los sacramentos. Yo soy especialista en derecho canónico, entonces siempre me van a preguntar, padre, ¿este bautismo es válido o no es válido? ¿No? ¿Qué es lo que resolvemos, por ejemplo, cuando resolvemos la nulidad del matrimonio? ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Este matrimonio fue válido o no fue válido? Y el juez debe responder, ¿es válido o no fue válido? Porque aquí hizo falta algo. Y para poder tener esa medida, ¿no? Aquí en Colombia usamos un aparatico, no sé si en España también le dicen reque, ¿no? Sí. Aparatico de 30 centímetros que usamos Sí, niños en la igual. escuela para pintar. Ese es un patrón de medida. Entonces, para yo tomar decisiones jurídicas debo tener un patrón de medida. Y el patrón de medida es, hubo materia y hubo forma, se juntó la materia y la forma y entonces surge el sacramento. Por ejemplo, en el bautismo. ¿Qué dice la norma para que el bautismo sea válido? Que sea con la fórmula trinitaria usando agua.
agua y las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si hacen las dos cosas, un elemento material y un elemento de palabras de oración que son la forma. Esta es la materia, las palabras son la forma, se junta la materia con la forma, entonces surge el sacramento. En la brujería prácticamente usan lo mismo. El brujo necesita elementos materiales, y ahí es donde llevan cabellos, prendas de ropa, pero que sean usadas, o sea, que tengan el sudor, la energía de la persona, digamos, el olor de la persona. Fluidos, ahí es donde usan saliva, semen, los desechos de la menstruación, este tipo de cosas. De eso, digamos, de la parte activa, pero también puede ser de la parte pasiva, te dan a tomar cosas, ¿no? Entonces, existe ese elemento material, te dan una comida, te dan algo para que o tú decías un objeto para que, a veces llegan y le dicen: ay, padrecito, yo le regalo esta imagen. Yo le digo a la gente, pues, la imagen, si no la exorcizan, pues no la usen, ¿sí? Porque, pues, tú lo decías ahorita, hay lugares donde hacen brujería, tienen la Virgen ahí presente, pero pues son imágenes que no están consagradas, solo que las colocan allí para que diga la gente: no, pues está la Virgen, pues este hombre es bueno, esta mujer es buena, ¿no? Está la Virgen, están los santos, está la Biblia, pues entonces, pero en esto también es muy importante la intención, ¿no? Que yo lo enseñaba mucho en la parte litúrgica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en una misa donde no tengo todo la instrumentación de una catedral, lo voy a celebrar, por ejemplo, en una comunidad, entonces ahí en la mesita yo pongo las hostias y pongo un poquito de vino, pero aquí coloco el corporal, pongo las hostias, unas poquitas aquí, y el vino, las otras hostias y el otro vino está sobre el altar, pero yo no tengo la intención de consagrar estas, sino estas, que solamente quedan consagradas estas, no estas aunque estén ahí. ¿Ves? La intención es muy importante. Yo tengo la imagen, pero la tengo con una intención de engañar, pues no es una imagen buena, ¿ya? La imagen no tiene la culpa, es la intención que la persona tiene. Yo vivo aquí un poquito en el campo y sembré una ceiba, ¿no? La ceiba es un árbol que va creciendo y es como panzoncita, como barrigoncita. Y entonces me dijo una señora que la traje y me dice: uy, ese árbol como es de malo. Yo le dije: ¿por qué? Entonces me dijo: porque de eso saca, ella la cortan y echa un líquido parecido a la leche. Y ella dice: cogen esa leche y se la dan a la persona para que la persona se infle y se reviente. Entonces yo decía: pero el árbol no es el malo. Así es. La mala es la persona que usa eso para hacerle daño a alguien. Entonces, la maldad no está en las cosas, está en las personas. La intención de la persona es la que hace las cosas malas o buenas. ¿Ah? Yo puedo llevar, es que yo digo, lo más sagrado que tenemos en la iglesia, Jesús, José Manuel, es la Eucaristía, pero se la roban para hacer cosas feas con la hostia. Lo más sagrado que tenemos, el mismo Jesucristo, ¿eh? Se la roban para dejarlo, precisamente para maltratar a Jesucristo. Y tiene que ser una hostia consagrada, no sirve una hostia que no esté consagrada, ¿eh? Totalmente. Entonces, en este sentido, pues hay que hacer lo mismo para completarte la respuesta, que me fui como muy amplio, pero es que el tema es muy amplio. Digamos, la acción ordinaria del demonio: vele y ore para no caer en tentación. Para la extraordinaria, pues lo mismo. El remedio
la oración. La oración. Así No es. sé qué me ibas a preguntar. Sí, el de me pregunta, padre, digo porque a veces, ¿no? Porque el sacerdote tiene la capacidad de bendecir un objeto, ¿no? O exorcizarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo la cruz de San Benito, que está exorcizada, pero también podemos recibir un regalito, entre comillas, Ajá. pues un crucifijo, sí, puede ser un crucifijo o cualquier objeto, o un muñequito muy bonito, pero que ese muñeco pues pueda tener algún trabajo de brujería, y si no lo sabemos, pues podemos mantener ese objeto en casa y sin darnos cuenta, pues hemos metido en la casa pues un maleficio, ¿no? Por eso a veces hay regalos envenenados, ¿no? De Ajá. alguien que no te quiere muy bien y te regala esa cosa con la intención de causarte un mal. Exacto. Y entonces tal vez me faltó un poquito de lo que tiene. Entonces necesitan un objeto, ¿sí? Algún fluido, alguna cosa que sea tuya, y con eso realizan un pacto con un espíritu. Todas las brujerías tienen un espíritu. O sea, la persona que tenga una brujería, hay un espíritu, ¿no? No siempre puede ser tan fuerte, pero hay siempre un espíritu. Entonces, yo les pregunto a las personas, porque generalmente sienten aquí un peso en esta parte, un peso, ¿no? A veces depende un poco, pero hay unos sienten un peso muy fuerte ahí, siempre se sienten cansados, agotados. Entonces, ese espíritu que te mandan a realizarte el tormento se alimenta de tu energía. Entonces, si a ti te da miedo, por ejemplo, eh, se producen discusiones en la casa, o lo que decíamos ahorita de los pensamientos recurrentes, eso te pone triste o te enoja, porque a veces el pensamiento es, digamos, con respecto a la pareja, ¿no? Este me está haciendo infiel, o cualquier cosa que diga me fastidia, entonces yo me lleno de sospecha, de angustia, de frustración, de miedo, de rabia, y de todos esos sentimientos se alimenta el espíritu. Pues si yo quiero sacar a ese espíritu, pues lo primero que tengo que hacer es sacar también de ese entorno de mi vida todo eso que es caldo de cultivo para el espíritu. Si yo permanezco enojado, si permanezco asustado, si permanezco con angustia, con sospecha, deprimido, es difícil que el espíritu se vaya. ¿Ya? Totalmente. Lo estamos acomodando, estamos haciendo, le hemos arreglado una habitación preciosa para que él se acomode y se sienta cómodo. Y lógicamente, si mantenemos esos sentimientos, ¿no? Esas actitudes, pues él se va a sentir realmente cómodo. Pues yo voy a hacer, José Manuel, una especie de propaganda, si me lo permites, ante Totalmente. las preguntas que la gente me hace, como yo soy de, de inventar. Entonces, y pues siempre he tenido como la idea de ayudar a la persona, de ayudarle efectivamente, porque pues yo quisiera que la persona, por ejemplo, se libere rápido, pero no. Hay personas que se... Entonces he llegado a la conclusión, pues, de, de que el remedio es la oración. Pero ¿cómo debe ser esa oración? Debe ser una oración específica, ¿sí? Por eso tú lo decías. Si el sacerdote que hace oración de liberación sabe qué es lo que la persona tiene, es mucho más fácil. ¿Ya? ¿Qué es un amarre? Que tengo entendido que en España usan bastante los amarres. ¿Qué es un amarre? Entonces, si yo sé que lo que tiene es un amarre, pues entonces yo en el nombre de Dios destruyo el amarre. ¿Ya? Incluso yo unjo las con, con aceite exorcizante, unjo las muñecas, a veces los tobillos, las rodillas, aquí,
como si lo estuviese soltando en el nombre de Dios. Y he ungido personas que inmediatamente esto se les pone rojo y se le hincha la parte. ¿Ya? He ungido los pies de una persona, inmediatamente se le inflama, se le pone en rojo, porque ahí estaba alojado el mal, ¿no? Entonces, decíamos, la oración tiene que ser específica. Entre más específica, más. Segunda característica, intencionada. ¿Por qué, por ejemplo, la gente dice, pero yo voy a misa y sin embargo me están atormentando muy feo? Pues porque muchas veces las personas van a misa, pero está el cuerpo ahí, el bulto, digo yo, pero la mente está dando vueltas, ¿no? La mente está en la casa, está en las preocupaciones. Dicho sea de paso, pues que el demonio se encarga de distraernos terriblemente. Por eso, una oración que tiene que ser muy clara dentro de la oración de liberación es pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestra mente de todos los pensamientos negativos. Hay personas que van a la misa y roncan durante toda la misa. Están dormidos, entonces así no les sirve porque yo tengo que usar mi libre albedrío para oponer al demonio que me está molestando. Yo digo que el demonio es así como por eso la otra característica es que sea constante, que la oración sea constante, porque yo digo que el demonio es como los enamorados que le preguntan, la enamorada al enamorado le dice, ¿tú me quieres? Sí, yo te quiero. ¿Seguro que me quieres? Sí, sí, yo te quiero. Y al ratico, tú sí me amas. Lo mismo el demonio. ¿Usted quiere que yo me vaya? Sí, yo quiero que tú te vayas. Y al ratito, ¿en serio quiere que yo me vaya? ¿Sí? Es insistente, no se quiere ir. Pero hay que repetirle muchas veces que se vaya y por eso también tiene que ser constante, ¿no? Específica, intencionada y constante. Yo diría también dosificada, en el sentido de que, por ejemplo, la persona debería hacerlo a la misma hora, la oración. ¿Para qué? Para que se le vuelva costumbre. Porque el demonio buscará la forma de distraernos. El demonio no puede hacer mayor cosa, pero sí hace cosas para distraer, para que la persona se distraiga y no pueda. Pues en nuestro caso llevamos como un año intentando comunicarnos y hasta ahora lo logramos porque han habido cosas de un lado, cosas del otro y no habíamos podido. Entonces yo te decía que iba a hacer un poco de propaganda y entonces frente a cada respuesta, perdón, frente a cada pregunta de las personas, hemos querido darle una respuesta. Entonces, padre, que estoy mal de mis finanzas. Y dije, vamos a sacar una novena para que las personas oren por sus finanzas. ¿Qué tiene, por ejemplo, esta novena? Esta novena tiene, en primer lugar, la palabra de Dios. Está basada toda sobre la palabra de Dios. En segundo lugar, tiene el uso de todos los sacramentales. Hay una oracioncita para bendecir el lugar donde usted va a hacer la oración. Una oracioncita para aprender el cirio bendito. Una oracioncita para incensar el lugar. Una oracioncita para usar la sal exorcizada limpiándose las manos, la economía está situada en las manos. Una oracioncita para ungirse con el aceite exorcizado. Está la palabra de Dios, una pequeña explicación, unas peticiones repetidas al Señor pidiendo la bendición económica y todas las lecturas son, digamos, buscadas de lo que la Biblia habla sobre el tema de la prosperidad, de la bendición,
que el Señor tiene para los elegidos, ¿no? Padre, en nuestro canal tenemos un gran número de hermanos de Colombia y también específicamente de Bogotá. Yo como sé que me van a preguntar, y me quiero adelantar un poquito a esas preguntas, ¿no? La persona que sea de Bogotá o esté cerca, ¿cómo puede conseguir esas novenas? ¿O a Por dónde correo, o a quién se dirige? pues por correo yo te doy ahora, mi número es el que yo contesto, ¿sí? Ajá, Y yo se las enviaría por un servicio de paquetería, dicen en México, de correo, ajá, dicen acá. Y entonces, pues, ahora, ¿cuál es la otra dificultad? Que la persona dice yo quiero, pero no encuentra quién le haga una oración de liberación. ¿Ya? ujú, Yo veo sombras en mi casa, siento que alguien me mira, escucho ruidos, escucho pasos, la casa se siente incómoda. A veces es, por ejemplo, los climas fríos como Bogotá, la casa es demasiado fría, extremadamente fría, o climas calientes como acá donde yo estoy, demasiado calor, muchísimo, o sea, extraordinariamente. Entonces, pues la novena también para orar por la liberación de la casa. Eh, soy yo el que estoy sintiendo, como le contaba yo, entonces hay una oración de liberación, de oración por mi propia liberación. O sea, diríamos también de autoliberación. Eh, y otra inquietud de las personas, el tema de la pareja. ¿Ya? Entonces la coloqué oración de liberación y restauración del amor de pareja. No coloqué del matrimonio, porque las parejas que no están casadas también son afectadas y pues la idea es que también tengan un auxilio espiritual. La acabo de experimentar con una pareja muy cercana aquí a la obra, ¿sí? Que tiene bastantes dificultades, que se llegaron a separar y había bastante. Yo incluso pensé, esto ya no dio más. Yo los casé, pero esto ya no vuelve. Sin embargo, yo a ella le dije, aquí está la novena, hágala. Y no la haga una sola vez, termine y vuelve y la hace, y vuelve y la hace. Y otra vez están junticos y se están queriendo. Yo les dije, una vez estén juntos, la tienen que volver a hacer los dos. ¿Ya? Que qué la persona bueno. me dice, bueno, pues, entonces la hago solamente 9 días. No, eso es lo mínimo. 9 días es lo mínimo. Pero, pero de que surte efectos, surte. El tema de la economía es un poquito más complicado porque a veces las personas tienen reveses económicos por otras razones, ¿no? Y todo eso habría que sanarlo, mirarlo un poco, qué cosas hay en mi vida, por ejemplo, que yo haya sido injusto en pagar salarios, ¿no? Que yo haya quedado debiendo dinero y no lo haya pagado, eh, que yo haya hecho trampas en la parte económica, o a veces ni siquiera, José Manuel, ni siquiera a veces soy yo, sino digamos mis antepasados. ¿Ya? Yo he estado, esto es un poco muy amplio, pero he estado también indagando un poquitico sobre la vida de Santa Hildegarda, ¿no? Que es una santa exorcista muy iluminada, eh, y ella usa las plantas, incluso usa las piedras para sanar y para exorcizar. Y me ha interesado mucho esto porque hay una medicina, todo un tema médico, como ella lo plantea, ¿sí? Y hablaba con una señora que pues está haciendo una fundación y me explicaba un poco y dice que Santa Hildegarda hablaba de vicios espirituales, ¿no? Y entre esos vicios espirituales podría estar ese tema de las deudas y decía ella, hay que averiguar quién abrió la puerta para que ese vicio entrara. No necesariamente puedo ser yo, pero alguien en mi generación o por la línea materna, por la línea paterna, pudo abrir esa, esa puerta y ahora yo estoy siendo víctima
de esa situación. Es muy amplio el tema, solamente lo enuncio. Muchísimo. ¿Qué otros Pues mitos? Demetrio López, no sé si lo conoces, creo que sí. me suena el nombre. Me Si no enseñó a hacer una me pasa. oración de las 7 cruces, ¿no? Que son 7 Ajá, puntos del cuerpo. Entonces yo hice un librito ajá. con la oración de las 7 cruces, que también lo tenemos. ¿Cómo la diseñé? Pues simplemente se hace una introducción y después, por ejemplo, para hacer la cruz en la frente, con bálsamo exorcizado, se hace la cruz y se recita el Evangelio y se hace una oración específica de limpieza de la mente, ¿ya? Y es otros dos libritos que son los salmos exorcísticos, ¿sí? Que lo saqué del ritual de exorcismo de 1614, que la iglesia Qué desde bueno. eso ya consideró que esos salmos eran exorcísticos, están en esta versión en latín y están en esta versión en español. Que la gente dice, bueno, yo quiero rezar más, entonces pues están los salmos exorcísticos que la iglesia ha considerado que son exorcísticos desde hace más de 400 años. Son como los libritos. Con respecto a los sacramentales, la persona dice, pero no tengo sal exorcizada, pues yo le puedo enviar la sal exorcizada, el incienso exorcizado, y yo tuve una inspiración. Ahorita me hablabas tú de lo de los olores, se me olvidó otra vez la palabra. Osmogenesia. Osmogenesia. Entonces, tuve una inspiración. Esto es aceite, Ujú. pero tiene varios perfumes. ¿Qué buscaba yo? Como yo percibo el olor de los ángeles sobre todo, ¿ya? Entonces que este aceitico huela a ángeles. La inspiración, y la confirmé en estos días, porque al parecer en el libro apócrifo de Enoch, él dice que en el cielo existe un bálsamo, que es luminoso como el sol, que es brillante como el oro. Yo vi en mi inspiración, pues que delante del Señor efectivamente hay un ángel, debe ser de, de barba blanca, muy elegante, y tiene una ánfora grandota delante de Dios con un aceitico, con un bálsamo, y esa imitación, pues es esto, huele muy rico. Yo le hago un exorcismo especial que yo también lo diseñé, y la gente me decía, pero bueno, este no se puede esto esparcir en la... Entonces hicimos un perfume y lo hemos llamado Rocío Celestial, que es un atomizador y que resultó ser muy bueno para descansar. Cuando uno va a dormir, se dispara un poquito de este bálsamo, de este rocío que también y produce un sueño muy. Son testimonios que la gente me ha dado de todos estos elementos. Y entonces digo yo, son respuestas que tenemos a la necesidad de la persona. Estas, por ejemplo, para preparar el bálsamo, tiene una hojuelita de oro comestible. Eh, Fantástico. Todo eso yo cuando preparo esto lo hago en oración, pongo música en latín, hago oración, después le hago el exorcismo, y han sido resultados que la gente cuenta, hay muchos testimonios muy bonitos sobre el bálsamo y sobre el efecto de las novenas, porque yo también puedo hacer oración por teléfono. Las personas me dicen, usted puede hacer oración por teléfono, también lo puedo hacer. Fantástico. Pues todas las personas, ¿no? Todos los hermanos que nos están viendo, si desean adquirir pues esas bellísimas novenas que ha realizado el padre y todos esos sacramentales, pues voy a dejar aquí el contacto del padre, el que él me deje, puede ser un teléfono, puede ser un correo electrónico, lo que el padre pues prefiera, pues eso va a quedar ahí debajo
para que los hermanos que deseen pues adquirir pues ese material, porque lógicamente, como bien ha dicho el padre, ¿no? Quizás en nuestra diócesis no tenemos un sacerdote especialista en ese tema, ¿no? Y aquí pues gracias pues al padre pues que nos facilita, ¿no? Pues estas bellísimas novenas y ese material para las personas que deseen pues fortalecer su vida espiritual por medio de la oración y también pues los sacramentales, ¿no? Que es un tesoro pues que también nos ofrece la Iglesia, pero todo va enfocado también a que llevemos una vida de fe, ¿no? Los sacramentales no son objetos mágicos, ¿no? Sino que debemos de llevar una vida de fe acorde con lo que decimos creer, ¿no? Que no quiere decir que porque yo me eche un bálsamo y soy un pecador y no llevo una vida conforme a lo que me manda la Iglesia Católica, pues lógicamente el sacramental pues no te va a surtir ningún efecto, ¿no? Sino que todo va de la mano. Sí, precisamente ayer celebrando la misa, ¿sí? Leíamos el Evangelio donde Jesucristo pone de ejemplo a Naamán, el sirio, ¿ya? Porque Naamán le salió lepra, que era una cosa muy terrible, algo parecido a la brujería, y, y está muy enfermo, muy angustiado, porque no es un leproso pobre, que a los leprosos pobres yo fui misionero en un pueblo fundado para que fueran allá los leprosos, ¿no? Y escuché muchas historias terribles, porque la lepra era incurable hasta hace muy poco tiempo. Y los enviaban allá, y las historias que uno escucha de desarraigo, de olvido, de abandono, de sentirse como la basura del mundo, eran terribles. Las escuché muchas. Y Pero nada más no era un leproso pobre, sino un leproso rico que empieza a buscar soluciones y le dicen, vaya, en, en Israel hay un hombre muy ungido, dirían ahora los predicadores, que es Eliseo, y Naamán fue, y Eliseo no le puso mucha atención y le dijo, vaya, báñese 7 veces en el Jordán. Y nada más se pone bravo porque dice, es como si en Siria no hubieran ríos, ¿para qué me va a mandar a bañarme en ese río tan pequeño? Entonces es un servidor de Naamán el que le dice, pero si el profeta te hubiese mandado una cosa complicada, lo hubieras hecho, ¿sí? Es sencillo, es simplemente bañarte en el río. ¿Por qué no lo haces? Y efectivamente lo hizo y Naamán fue liberado de la lepra. Después va y le ofrece un poco de regalos al Liceo. Pero fíjense ustedes, no fue un solo baño, ¿eh? Fueron 7 baños. No fue en cualquier río, fue en el Jordán. No es una cosa cara, digamos, difícil, pero sí es algo que debía tener cierta disciplina, cierta constancia y cierta fe, porque precisamente por eso, porque no era una cosa complicada, pues se le hacía difícil creer, ¿no? A veces Dios obra, no a veces, siempre, Dios obra en lo más sencillo. En lo más sencillo es donde se manifiesta Dios. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la hora santa, que a mucha gente le gusta, ¿sí? Ponemos una custodia de oro, con diamantes, con perlas, con esmeraldas, con lo que sea, la custodia de oro, el mantel de la mesa, de la mejor seda, las flores más costosas, cirios, con mucho valor. ¿Y dónde está Dios? En un pan simple, en un pan que no tiene ni levadura, que no tiene ni sal, que no tiene azúcar. Es el pan más sencillo. Ahí está la presencia de Dios. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, de la forma más sencilla, Dios se hace presente. Pero quisiera decir una última cosa sobre las novenas, ¿no? Porque
digamos, las oraciones de liberación, la gente piensa que las debe hacer un sacerdote y no necesariamente. O sea, la puede hacer un laico. Hay una diferencia y es que el sacerdote le puede ordenar al demonio que se vaya directamente. Y el laico tiene que pedirle a Dios que le ordene al demonio que se vaya. Las novenas están diseñadas no para que las haga un sacerdote, sino para que las haga una persona, un laico, porque es una súplica a Dios para que sea liberado cualquiera de estos aspectos de los que hablaba. Yo tengo otro folletico, que lo diseñé también, pero solamente es para usarlo yo como sacerdote. Hay solo oraciones imprecativas, ¿cierto? Donde el sacerdote le ordena al demonio o a los espíritus o a los embrujos que se rompan. Pero esto solamente es para los sacerdotes. También lo diseñé, lo organicé, pero son oraciones sacerdotales. Estas son oraciones para que un laico las haga, una súplica a Dios durante 9 días para ser liberado de determinado tormento. Fantástico, fantástico. Pues, padre, quedo pues súper feliz de que haya podido estar aquí en el canal. Pues me alegra pues todas esas explicaciones, ¿no?, que ha dado, su testimonio, muy valioso. Y yo espero que los hermanos pues se edifiquen pues a través de su vida como sacerdote, su testimonio, y también pues que no se olviden pues de que tienen ese material estupendo del padre. Y repito, va a quedar aquí el contacto del padre, aquí debajo, para las personas que deseen pues ese precioso material. Ajá, sí, señor. Muchas gracias. Eh, pues de verdad que te agradezco la oportunidad de hablar con las personas. Lo hago no para darme fama, sino para que de pronto las personas pues encuentren una orientación para sus vidas y cómo poder empezar a buscar un camino de liberación. Escuchaba yo a un padrecito, un brasilero joven, que decía, vea, cuando usted sepa o sospeche que tenga brujería, son dos cosas. Una, que no hay que tenerle miedo, pero dos, que la oración de liberación prácticamente va a ser para toda la vida. Fantástico, fantástico. Pues a los hermanos que hayan llegado pues hasta aquí, pues les invito, ¿no?, a que le den like a este video para que YouTube pues le pueda recomendar a más gente este video, y compartir, ¿no?, que también es muy importante compartir este video y todo lo que sean de testimonios que se dan en el canal, porque no sabemos a quién podemos ayudar, ¿no? Quizás con un simple compartir estamos ayudando a alguien pues a solucionar algún tipo de problema de lo que se ha tratado aquí en el canal. Pues hermanos, sin más, pues que pasen una excelentísima tarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. Igualmente son mis deseos de bendición para ti, José Manuel, y para todos los que vean este video, que ojalá pues sea un canal de bendición y Amén. el empiezo, el primer paso de un camino de liberación y de acercamiento a Jesucristo. Así sea.